Hola, Dios te bendice. Pues vamos a continuar con nuestras pláticas sobre el libro de Lamentaciones. Fíjate cómo Dios es tan maravilloso que Dios te va guiando y te va enseñando poco a poco lo que tienes que hacer. Como te he platicado en los otros videos, a mí ahorita me está ayudando para sacar todo lo que tengo. Sí, me está enseñando, me está mostrando, me está haciendo llegar videos y es tremendo cómo Dios empieza a procesarte. Cuando tú le entregas a Dios ¿cómo decirte? Le entregas a Dios todas tus cargas, Dios es el que va obrando y va ordenando todo. Fíjate, aquí en el libro que te digo que viene sobre restauración, es la Biblia, pero sobre restauración, dice lo siguiente. Dice, debemos de platicar el miedo que sentimos cada día, de lo que está costando el aceptar que no empecemos a hacer todo en nuestras fuerzas. Lo que te está costando el tener que despertar a lo espiritual, el perdonar a quien nos hirió, el ir en contra de nuestros deseos personales y sujetarnos a seguir el consejo de Dios. El hecho de querer permitir también entender y aceptar a otras personas dentro de nuestra vida, sus consejos, sus ideas, su forma de pensar tan tremenda que luego a veces está completamente diferente a nosotros. Y nosotros apenas estamos empezando a aceptar nuestro propio ser. Ahora imagínate aceptar las ideas de otros. Dios, cuando empezamos en el proceso de restauración, Dios está con nosotros. A mí me ha puesto a decir realmente cómo me siento, qué tengo, cuando me estoy desesperada, cuando me fastidio, etcétera. Sí, hace poco me dijo que tenía que caminar en fe. Cuando yo lo oí, no lo relacioné porque iba yo caminando con mi hermana que me iba diciendo lo que Dios hablaba, pero yo lo relacioné a lo físico, caminar. Tenía que seguir caminando a pesar de que me dolieran mis articulaciones, tenía que seguir caminando, a ir hacia adelante. Yo así lo relacioné en su momento. Ya posteriormente, cuando estaba en casa, me quedé pensando, dije, caminar en fe. Chispas, se viene tremendo el asunto. ¿Qué quiere decir caminar en fe? Caminar día a día esperando que sea Dios quien obre de acuerdo a su voluntad en ti. Sacar todo ese dolor y aceptar el quebrantamiento que Dios te va a dar para que puedas sacar todo lo que tienes por dentro y creerle a Dios que lo que está haciendo es lo correcto. ¿Sí? Es el hecho de sentir ese miedo a la soledad tan tremenda, pero sabiendo y creyendo que Dios está contigo y poderte poner a platicar lo que Dios te está diciendo, ¿sí? Ponerte a platicar con Dios y con tus hermanos de la zozobra que sientes cuando tienes que caminar sin ver hacia dónde vas, ni qué vas a hacer, ni cómo le vas a hacer. Es un miedo que te entra, es una angustia que no sabes por el día de hoy, bueno, ok, por el día de hoy, gracias Señor, porque ya cubrí todas mis necesidades. Pero es el saber que al día siguiente no tienes con qué cubrirlas y tienes que esperar a lo que Dios obre en tu vida. Es el decir, bueno, por el día de hoy puedo caminar, me puedo mover, puedo hacer las cosas, pero no sé qué se venga el día de mañana. Y no tener esa angustia, ese miedo, esa situación, sino estar confiado y confiada en Dios, que Dios sabe exactamente lo que está haciendo. Fíjate que yo estoy leyendo y me encanta el libro que estoy leyendo porque te está poniendo los pies sobre la tierra, ¿sí? Ese libro se llama
lo secreto del lugar secreto, el secreto del lugar secreto. Y lo he estado mandando, son los mensajes que te he estado mandando. Y ahora sí, te hacen reflexionar bastante. El día de hoy que estaba yo leyendo esa parte donde dice que David no se vengó, sino al contrario, le dejó la venganza a Dios sobre Saúl. Sí, que teniendo a Saúl en sus manos, no le hizo nada, sino se esperó a que Dios fuera el que obrara. Sí, es tremendo, porque ¿cuántos de nosotros alguien nos hace algo y luego nos queremos desquitar? Y el hecho que tienes que esperar y tienes que confiar en Dios y decirle, bueno, Señor, a ti te entrego todo. Tú sabes lo que me está costando, tú sabes que tengo ganas de decirle de cosas, tú sabes, Señor, que estoy molesto, que estoy enojada, no quiero saber nada, ¿sí? Eso cuesta y cuesta mucho, pero cuando ya te empiezas a enseñar a entregarle todo a Dios, Dios es el que va obrando, Dios es el que te va ayudando. Ayer vi también antier vi un video que me llamó mucho la atención. Yo nunca me había puesto a pensar. Se llama Cuando tu cuerpo te habla. Es acerca de las emociones y las enfermedades. Y venía ahí platicando y decían, ¿por qué no hacer el ejercicio de escribirle una carta a tu peor problema o a tu enfermedad? ¿Por qué no hacer esa carta? ¿Qué te contestaría tu enfermedad? ¿Qué crees que contestaría? ¿Sí? Y yo me quedé, y te soy honesta, hay momentos en que no quiero escribir porque sé lo que va a pasar, ¿sí? Sé que me va a empezar a decir la enfermedad que tuvo que venir a mí porque no hablaba yo del dolor que sentía, de la frustración, del enojo, de la soberbia que yo sentía. Tuvo que venir la enfermedad para decir, basta, ya no puedes más, ya entiende que tienes que poner límites. Esos límites que Dios me estaba diciendo desde cuándo, ¿sí? Y yo no lo hacía, yo seguía haciendo mis cosas y todo eso. Y Dios a través de esa enfermedad ya me puso un alto, dijo, ya basta, ya no puedes, decide, entiende y ya no puedes, ¿sí? ¿Por qué? Porque era tan grande mi soberbia que yo quería seguir haciendo las cosas, aunque realmente no podía. Ahorita que he estado pensando y que he estado viendo, sí, y digo, sí, hay cosas que de repente todavía me tensionan. ¿Cómo lo siento? Porque me empiezan a doler mis articulaciones y me empieza a doler los músculos, mis tendones, mis nervios me empiezan a doler. Y me quedo pensando, bueno, Señor, ¿qué es lo que me estás queriendo decir? ¿Qué estoy reteniendo todavía? ¿Qué estoy todavía sin procesar en mi vida? ¿Sí? ¿Qué necesito ver? ¿Qué necesito hacer? ¿Qué quieres todavía qué quieres enseñarme de las cosas que aún no he aceptado? ¿Sí? Y Dios me va hablando en ese entonces, me va diciendo, me va mostrando. Es una conversación que realmente si estuviera sana, soy honesta, no tuviera esa comunicación con Dios. ¿Sí? Hay momentos, no te miento, que a mí me desespera, por eso luego a veces no me gusta mucho decir que estoy enferma. Porque me empiezan a decir, es que pídele a Dios, mira que Dios te va a sanar, que ten fe, que no sé qué, para allá y para acá. Yo tengo fe, yo le creo a Dios, sí. Yo sé que Dios es soberano. Yo sé que si Dios dijo te voy a sanar, me va a sanar. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Pero lo va a hacer, ¿sí? Pero en el momento en que estás tú con tus luchas y te vienen y te dicen así, te desesperas. A mí me causa desesperación, me causa una ansiedad el hecho de que me digan.
Porque yo me preguntaba, decía, bueno, ¿por qué no me gusta que la gente se entere de que estoy enferma? ¿Sí? Y es por eso, porque cada vez que tenía yo dolor en mis rodillas antes de operarme y todo eso, me decían, es que pídele a Dios, es que dile a Dios, es que Dios te va a sanar, es que te falta fe. Y a mí me desesperaba. Sí, me desesperaba mucho porque yo le decía a Dios, bueno, Señor, ¿qué me falta fe? ¿Qué hay? ¿Qué problema existe? ¿Qué? Tú dime, o sea, tú dime si quieres sanarme, tú dime si no me quieres sanar, tú dime, pero dímelo. No, yo me ponía así con Dios. Ya hasta que Dios me mostró que tenía yo que entrar al hospital y el por qué tenía yo que entrar al hospital y dije, ok, Señor, hágase tu voluntad. Sí. Hágase tu voluntad. Yo sé que pues solamente tú sabes qué piensas hacer, tú sabes que ahora sí qué idea tienes, ¿no? Hay veces que he caminado por fe y sí es angustiante, ¿eh? Es angustiante el caminar por fe porque no sabes qué se va a venir mañana. Es el vivirse el solo por hoy. Es el decir, pues gracias a Dios, hoy tuve para, ¿cómo se llama? Para cubrir mis gastos. Gracias a Dios, hoy tuve para hacer, poder, me pude mover para hacer mis cosas, ¿sí? O sea, son detallitos así. Y tú dices, bueno, a ver, aparte de eso, ¿qué es lo que tengo que enseñarme? Y a mí lo que Dios me mostraba era que soy una persona que quiero las cosas para ayer, ¿sí? De repente me causa angustia porque no sé esperar. Necesito o quiero que las cosas se hagan de momento y en el momento en que yo quiero y a la hora que yo quiero y en la forma en que yo quiero, ¿sí? A mí me cuesta mucho esperar y Dios en su infinita misericordia me está enseñando a ello. Fíjate, también aprendí que no puedes tener autoridad si tú no te sujetas a alguien, ¿sí? A mí Dios me empezó a enseñarme, fue el que estuvo conmigo, Dios fue el que me fue guiando. Y por ello me causa o me causaba problema el sujetarme a alguien. Porque decía yo, bueno, si tú no estuviste conmigo, si tú no estuviste en mis tiempos de angustia, en mis tiempos de soledad, si tú no viniste cuando yo te necesitaba, etcétera, ¿sí? Y hago un paréntesis aquí, de que cuando yo lo necesité nunca lo hablé, siempre me quedé callada. Yo lloraba con Dios, le decía la angustia que sentía, pero nunca les decía a mis hermanos que necesitaba yo las cosas. Sí. Y imagínate, por eso mismo, ese era el detalle de mi soberbia, también de mi orgullo. Y como te decía, cierro paréntesis, sí, como te decía, el hecho de que yo decía, bueno, no estuviste cuando yo lo necesité. ¿Cómo quieres que yo me sujete a ti? ¿Sí? ¿Cómo quieres? Sí, reconozco tu autoridad, reconozco quién eres, reconozco qué eres en el ministerio de Dios. Pero ¿cómo quieres que yo te haga caso si tú nunca estuviste conmigo? Quien estuvo fue Dios. Ya después, posteriormente, Dios me fue mostrando y enseñando que yo tenía que sujetarme a esas autoridades. Que si yo quería autoridad hacia los demás, tenía también que ser autoridad, tenía que sujetarme a esa autoridad. Empecé a platicar con el pastor, empecé a decirle, pero ¿cómo vas a querer que alguien crea en ti si tú no lo dejas entrar a tu vida? ¿Sí? ¿Cómo vas a querer? Y te digo porque esto era lo que Dios me mostraba. ¿Cómo vas a querer que las personas confíen en ti si tú no las dejas meter en tu vida? ¿Sí? Si no saben quién eres, si no te conocen como eres, si realmente no, tú quieren platicar contigo y tú pues realmente no quieres, o sea,
no dejas entrar a esa persona. A mí me causaba ansiedad eso. Me causaba ansiedad el hecho de dejar a alguien que se acercara a mí y platicar yo con ellos. Porque como te digo, a mí realmente lo que siempre he dicho es cómo le voy a hacer para que pueda yo aceptar a alguien en mi vida. Pero Dios está obrando, Dios es el que está haciendo las cosas y Dios es el que me mostraba, ¿sí?, que tenía que dejarle ver al pastor quién era yo, ¿sí?, qué Dios había hecho conmigo y qué es lo que tenía que hacer. Así como también a mis otros hermanos, ¿sí? ¿Cómo voy a dar testimonio de Dios si no me gusta que se enteren de mi vida, no? Entonces ahí fue lo que Dios me fue tratando, lo que Dios me fue enseñando, ¿no? Dios no te quiere, también me hizo ver qué tanta culpabilidad yo sentía. ¿A cuáles eran mis culpas? O sea, ¿por qué me sentía culpable? ¿Culpable de ser una mala madre? Pues no culpable, pero sí responsable. Culpable es cuando tú tienes culpa, no te mueves, nada más te estás lastimando, pero no haces nada por cambiar. Cuando ves la responsabilidad es cuando empiezas a cambiar, ¿sí? Y yo realmente nunca me ha gustado sentirme culpable, nada más que simple y sencillamente tomaba por otro rumbo la situación. Y ahora no me siento culpable, me siento responsable. Responsable de cambiar lo que no me gusta, responsable de cambiar y de platicar con aquellas personas que tienen malos entendidos conmigo. Responsable de esperar, ¿sí? De esperar y ya no atacar como antes, ya no explotar como antes, sino el esperar, esperar. Y si, por ejemplo, hay algo que a mí no me gusta, ya no digo, es que ella tiene la culpa. No, le pido a Dios, Señor, si hay algo en mí que está haciendo rechazar a esta persona, ayúdame a saber qué es. Ya no es que algo trae, es que me cae gordo, es que no lo soporto, no, ya no. Es el hecho de hacerme responsable de mis propios sentimientos. ¿Por qué esa persona no me gusta o por qué esa persona me causa inquietud? Sí, es hacer frente ya a mis sentimientos. Fíjate que hace poquito que estaba yo pues viendo todo esto que Dios me está tratando. Decía yo, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué Dios de repente lo que ya teníamos planeado, lo que ya teníamos decidido, de repente paró todo? Sí. ¿Qué es lo que está pasando? Y ahí ya me di cuenta, primera, que desde cuando me está ordenando que vaya yo cambiando mi alimentación, cosa que me está costando. Segunda, ¿sí? Que desde cuando me está también Dios hablando para que me acerque a Él, cosa que yo ya me había alejado un poco de Él. Sí platico, sí estoy con Él, sí hablo y todo eso, pero hay momentos en que me dedico a otras cosas y no presto atención mucho, ¿sí? Tercera, ya se me está quitando la angustia de poder dar a conocer quién soy, de poder meter a las personas a mi vida, ¿sí? Antes tenía yo esa angustia y era lo que Dios me mostraba. No me gustaba tratar con la gente porque no sabía cómo tratar a la gente, ¿sí? Ahora, pues me está costando, te soy honesta, me está costando un poquitín porque no sé cómo llevar una conversación. Si la gente no viene a mí y me empieza a platicar y me empieza a decir y todo eso, yo de mí que salga, no sé cómo hacerle, ¿sí? Prefiero quedarme callada, escucharles por lo mismo de la consejería que llevo ya hace años sobre ello, ¿sí? Siento yo que el quedarme callada y escucharlos es mucho mejor. A veces sí me cuesta trabajo, te soy honesta, pero el hecho de que
ya digo, bueno, a ver, vamos a ver realmente qué es lo que está pasando aquí. Y ya no es decirles que tú estás mal por esto, por aquello, por más. No, ¿sabes qué? Ya es estar hablando con Dios y decirle, Señor, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cómo voy a hacerle? Tú dime, Señor, porque ella está presentando esto y esto. Sí. Ya la consejería ya no es en tu conocimiento psicológico, sino es en el sentimiento de tu corazón, en el discernimiento sobre la palabra y en lo que ellos están sintiendo en ese instante. ¿Sí? Ya es dejar trabajar al Espíritu Santo. Anteriormente a mí me decían algo y luego quería ir. Sí, quería ir a resolver el problema. Ahora ya no. Ahora simple y sencillamente me pongo a orar para que sea Dios el que resuelva el problema, que sea Dios el que capacite a quien tiene que ser capacitado, que sea Dios el que enseñe a quien tiene que ser enseñado. A mí me toca orar por ellos. Si hay posibilidad de que Dios me permita ir o les permita venir a mi casa, con todo gusto platico, con todo gusto hablamos y todo, ¿no? Pero si no hay esa posibilidad, me toca orar, estar orando, estar viendo, estar en oración por esa persona, ¿sí? O por esas personas, si es que es un grupo. Pero ya no es el resultado de antes de ir y todavía, bien decía Dios, no vayas a donde no te llaman, ¿sí? Ya no es el ir aquí, ir allá, ir a más allá, sino el esperar a que sea Dios quien marque. El aceptar que vengan personas a mi casa para que puedan esas personas entender lo que Dios les quiere decir, si es que hay algo que se les tenga que decir. O simple y sencillamente escucharles, ¿sí? Escucharles y compartir con ellos ese café, ese té, ese pan o lo que Dios marque, ¿sí? Y es el ir hacia adelante, el ir, perdón, el ir diciendo y enseñando lo que Dios esté marcando. Fíjate también, el hecho de que haces frente a las sensaciones que tienes también es fuerte, porque a veces hay personas que no te agradan y por más que quieres no te agradan. Pero anteriormente yo juzgaba, ahora ya lo que hago es, como te digo, esperar, pedirle a Dios que me guíe, qué es lo que está pasando. Si soy yo, qué es lo que me está... O sea, dicen que lo que te choca, te checa. Entonces, si hay alguien que me está cayendo mal, valga la palabra, tengo que ver por qué o qué me está reflejando que yo soy o era, que ahorita me molesta. ¿Sí? Ya no juzgo, bueno, intento no juzgar, ¿sí? Sino intento más entender lo que Dios quiere mostrarme. Fíjate, también aquí dice, el hacer frente a lo que hemos vivido y el aceptar que todo estaba fuera de nuestro control, que no sabíamos vivir, no era cosa sencilla, ¿sí? Porque era parte de nuestra rebeldía, porque nos sentíamos tan heridos que lo que hacíamos es hacernos soberbios, autosuficientes y también el sentirnos beneficio de vivir así, ¿sí? Tú vas a decir, bueno, ¿cómo te vas a vivir? ¿Qué beneficio puedes tener si te sientes mal? ¿Qué beneficio puedes tener si tú no te gusta cómo estás viviendo? Fíjate que hasta en las adicciones hay beneficios, ¿sí? En la neurosis hay beneficios. En la situación que estás viviendo, sí, hay beneficios. ¿Por qué? Porque puedes manipular, puedes chantajear, puedes obtener lo que tú quieres, ¿sí? En base a lo que estás viviendo.
hasta puedes obtener esa tranquilidad de lo que tú estás viviendo. Tú me puedes decir, pero ¿cómo? ¿Cómo está eso? Sí, ¿por qué puedes tener esa tranquilidad? Porque si, por ejemplo, tú estás viviendo, tú vienes de una familia con problemas, ¿sí? De adicción, de relaciones destructivas, etcétera. Tú vienes con ese problema y no has sanado con Dios ello, ¿sí? Tú vas a buscar a alguien que te genere la misma cantidad de adrenalina que te generaba la situación donde vivías, ¿sí? Vas a buscar pleitos, vas a buscar gente adicta, vas a buscar gente con problemas, pues existenciales y todo, con tal de que te provoque ese tipo de adrenalina con la que estabas acostumbrado. Es increíble, pero es cierto. Dicen que hasta que no te duela lo suficiente, no vas a cambiar de actitudes. Y es la verdad. Hasta que tu beneficio sea más corto que que el dolor, hasta ese entonces tú vas a cambiar de actitudes. ¿Por qué? Porque ya el dolor va a ser más fuerte y tu beneficio menor. Entonces, por el dolor vas a empezar a cambiar. Y sí, si nosotros realmente nos acercamos a Dios y le pedimos, Señor, ayúdanos, muéstranos, permítenos seguir hacia adelante, pero de acuerdo a tu voluntad. ¿Cuesta trabajo? Sí, sí, cuesta trabajo y mucho trabajo. ¿Nos da coraje? Sí, nos da coraje, nos causa una sensación de impotencia, pero es algo que nos va a traer beneficios. Y no los beneficios que estamos acostumbrados, sino ese beneficio de salvación, de liberación, de sanidad, de tranquilidad. Vas a estar en paz aún en la peor tormenta. Yo te invito a que sigas viendo, sigas tú, pero no nada más escuches el video y digas, lo que le pasa a Maru. No, sino escucha el video y di, ¿qué estoy haciendo yo? A ver, si yo quiero escribirle la carta que Maru se está haciendo pato y no ha escrito, ¿sí? Yo dentro de poquito, no te preocupes que lo voy a escribir, ¿sí? Si Maru va a hacer una carta a su enfermedad, ¿sí? ¿Yo a quién le puedo hacer la carta? ¿Con quién tengo problemas? ¿Cuál es mi problema más grande? ¿Sí? Dicen que el cáncer viene de todo el veneno que traes guardado desde antes, desde mucho antes. Sí. Y fíjate que yo una vez escuché a Dios decirme, hay cáncer espiritual. Y yo decía, ¿cómo cáncer espiritual, Señor? Sí, porque aún sabiendo que estás haciendo mal espiritualmente, sigues aferrado, sigues aferrado, sigues aferrado en esa rebeldía para causarte daño. Yo te invito a que veas, des una revisadita a tu libro, des una revisadita a tu cuaderno de apuntes que es tu corazón y ve qué es lo que todavía te falta, ¿sí? ¿Qué es el problema más grande que tienes? Y trata de ir hacia adelante. En el próximo video espero darte yo indicaciones de cómo hacer la carta. Yo ahorita no tengo ni idea, pero ya al menos sé que le voy a decir, artritis, ¿por qué llegaste a mi vida? ¿Por qué tuviste que entrar a mi vida? Ese es el primer tema que voy a tocar, ¿sí? Me voy a poner a escribir y espero compartirte lo que escribí, ¿sí? Y para que veas en cierta forma cómo a veces nosotros mismos nos vamos enfermando, nos vamos lastimando y somos tan aferrados que no queremos soltar las cosas, aunque nos está haciendo el peor veneno del mundo. Bueno, pues que Dios te guarde y te bendiga. Vamos a seguir con nuestras pláticas, vamos a seguir hacia adelante, ¿sí?
Yo te invito a que veas tú, realmente estás aceptando tu realidad, estás aceptando tus sentimientos. ¿Qué? ¿A qué le estás? Pues ahora sí, ¿a qué le estás huyendo? Que Dios te guarde y te bendiga. Seguimos en contacto. Bendiciones.